Bueno, pues empezamos. Buenas tardes. Y se va a presentar la guía de abordaje del tabaquismo en atención primaria que ha elaborado el grupo de trabajo de abordaje del tabaquismo de la Probarcu. El coordinador y coordinador también de la guía, el doctor Rivera, Joan Antoni, nos va a explicar un poco cómo se ha ido elaborando. No es un proyecto que se ha hecho desde luego en 2 días y ha sido muy importante la participación multidisciplinar. Hay farmacéuticos de área, nutricionistas, enfermería, médicos de familia. Así que esperamos que esto sea de interés general y que nos sea útil. Al final sí que habrá un turno de preguntas. Se escucha mal, está diciendo. Igual es que el micro. Bueno, se escucha muy mal. Ahora mejor. En principio, nada, repito lo que habíamos dicho, lo que había dicho, que Joan Antoni Rivera va a presentar la guía de abordaje al tabaquismo para atención primaria, elaborada con la participación de farmacéuticos, de médicos, de enfermería, nutricionistas, para darle un abordaje multidisciplinar al problema. Y el turno de preguntas, mejor que vayáis escribiendo en el chat para luego contestarlas y evitar el juego de micros abiertos, cerrados y todo eso. Y bueno, muchas gracias por el trabajo y muchas gracias por presentarnos. Así que cuando quieras. Muy bien, gracias por la presentación. A ver, vamos a empezar la presentación de la guía. Vale, esto no sé si hay manera de reducirlo. Marta. Vale. Bueno, primero que nada, confirmar que se ve bien la presentación. No sé si podéis hacernos feedback por el WhatsApp del grupo, por ejemplo, que se ve bien y que se oye bien. ¿Vale? Y así ya empezamos. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, primero que nada presentarme. La compañera ya os lo he dicho, soy Joan Antoni Rivera. Soy el coordinador del grupo de tabaquismo, de abordaje al tabaquismo de la Sociedad Valenciana. Y esta tarde estamos aquí para presentar la guía de tabaquismo del grupo. En primer lugar, quería agradecer a las compañeras que están aquí presencialmente y a todos los que estáis desde casa conectados vía Webex, pues agradeceros el tiempo que nos vais a dedicar esta tarde. En primer lugar, deberíamos de preguntarnos el porqué de esta guía. El porqué de esta guía nace de una estrategia que hicimos con Consellería, que se llama LEPIAT, la Estrategia de Prevención y Atención al Tabaquismo, que, como ahora os comentaré, pudimos detectar una serie de carencias. Lo que hemos intentado en la guía es recoger la evidencia científica actual en torno al abordaje del tabaquismo, consultando tanto guías nacionales como internacionales, y lo que hemos intentado es hacer una guía eminentemente práctica para su uso diario en la consulta. Y a la vez, uno de los problemas que nos encontrábamos es que había distintas estrategias en la comunidad de cómo abordar el problema del tabaquismo. Entonces, uno de los objetivos de esta guía es hacer una propuesta de tal forma que homogeneice el abordaje del tabaquismo en toda la comunidad, integrando a todos los profesionales que abordan este problema y, como os digo, lo que intentamos es adaptar esta propuesta de abordaje del tabaquismo al EPIAT. El EPIAT es la Estrategia de Prevención y Atención del Tabaquismo, que es un documento que la Consellería editó en noviembre de 2018 y que es un documento que detrás hubo 18 meses de trabajo de distintos profesionales. Había un grupo coordinador y un grupo técnico. En el grupo coordinador había diferentes sociedades científicas y niveles asistenciales. En representación de la SOANFIC estaba yo como médico de familia. Y en el grupo técnico de trabajo también había varios compañeros de aquí de la sociedad.
En la tabla que podéis ver nos muestra la evolución de la prevalencia del consumo de tabaco en la población adulta de la Comunidad Valenciana entre el periodo de 1991 a 2016. Estos datos vienen a partir de las encuestas de salud, las distintas encuestas que se han hecho en la Comunidad Valenciana, y recoge datos de población mayor de 15 años. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que los adolescentes menores de 15 años no están recogidos aquí. Como podemos ver, la evolución en las distintas encuestas de salud de la Comunidad Valenciana ha sido positiva. Si pensamos que en el año 1991 entre fumadores habituales y fumadores ocasionales había un torno de un 50% de la población que era fumadora, en la última encuesta de 2016 la suma de fumadores habituales y de fumadores ocasionales está en torno al 22%. Por lo tanto, hay una buena evolución que se refleja en el número de exfumadores, que ha aumentado de 9,5 al 17,5, y el de no fumadores, que ha pasado de en torno a un 40% a un 60%. En esta otra gráfica podemos ver la evolución del consumo de tabaco, la suma de fumadores habituales y ocasionales por sexo. En la línea azul tenemos el porcentaje de hombres fumadores, que como vemos, la pendiente de descenso es mucho más acusada porque partimos de un porcentaje más elevado, y el de mujeres fumadoras vemos que también hay un descenso, pero menos acusado. Los últimos datos que tenemos por las encuestas de salud es del año 2016 y como veis, las dos líneas se están acercando. Se prevé que estas dos líneas se junten, incluso que la línea de las mujeres pueda superar a la de los hombres en cuanto a fumadores. Por lo que os he dicho antes, porque aquí no se refleja la parte de menores de 14 años y sabemos que los adolescentes actualmente fuman más las chicas que los chicos. Y la previsión es que a lo largo de las encuestas que se vayan haciendo, estas dos líneas se junten o incluso que la de las mujeres supere la de los hombres. Viendo estas dos gráficas, podemos tener una impresión realmente positiva de la evolución del consumo de tabaco en la Comunidad Valenciana. Pero tenemos que ir un poco al detalle de la cuestión. En esta otra imagen podéis ver la distribución por departamentos de salud de la Comunidad Valenciana y vemos en rojo departamentos en los que la prevalencia del consumo de tabaco está por arriba del 27%. ¿Vale? Departamentos como Vinaròs, Manises, el Clínico Malvarrosa, Alcoi el Comtat, Alicante San Juan y... vale, estos son los cuatro que hay. Y por otra parte, también tenemos una serie de departamentos que están por debajo del 14%. Si os recordáis, la media que teníamos en la comunidad era del 22%. ¿Vale? Los que están por debajo son Sagunt, el Hospital General, La Ribera, el Hospital General de Alicante y la zona de Elche-Crevillent. Y después están los que estarían en torno al 22%, que son los que están en azul. ¿Con esto qué queremos indicar? Pues que la evolución ha sido buena, pero lo que hay es una falta de equidad. Hay departamentos en que la prevalencia está por encima del 27% y departamentos que está por debajo del 14%. Insisto, la propuesta que vamos a hacer con esta guía lo que trata es de homogeneizar el abordaje del tabaquismo de tal forma que nos igualemos en todos los departamentos a la baja, es decir, a porcentajes inferiores. Y lo que tratamos es de proporcionar una herramienta a los profesionales que les sirva de base para hacer una atención homogénea del tabaquismo en la comunidad. El EPIAT que os comentaba, la Estrategia de Prevención y Atención al Tabaquismo 2018, ya os he comentado que lleva un trabajo de 18 meses. Y en estos 18 meses hicimos un DAFO. Vimos en ese momento cuáles eran las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades que teníamos frente al tabaquismo en ese momento. Y quería destacaros dos cosas. En cuanto a las debilidades, encontramos que no existe un programa estructurado de atención al tabaquismo ni en atención primaria ni en atención hospitalaria. Una razón más para la edición de esta guía, el proporcionar un programa estructurado. Y, sin embargo, sí que teníamos una fortaleza y es que contábamos con profesionales con implicación en la prevención y el control del tabaquismo. Es decir, partimos de un problema, tenemos una falta de un programa estructurado, pero tenemos unos profesionales dispuestos a hacer una propuesta
que es lo que hemos hecho desde el grupo de tabaquismo de la Solange. Este EPIAT marcaba 5 líneas estratégicas. La línea 3 es la que me encargué yo de redactar y es la de potenciar la atención integral al tabaquismo desde el Sistema Valenciano de Salud. De ahí pues, la propuesta de esta guía. Pues bueno, esto es la portada de la guía y lo primero que quiero hacer es agradecer a Almudena Sancho de Bustos, que la tenemos aquí, pues la portada que nos ha hecho de forma desinteresada. Y le pedíamos algo en positivo y creo que lo hemos conseguido. Con esta imagen, lo que queríamos dar es eso, pues una imagen en positivo del abordaje del tabaquismo. Quiero nombrar uno a uno a cada uno de los autores y colaboradores de la guía porque realmente son los verdaderos protagonistas de este trabajo que nos ha llevado unos 3 años. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, nombrar a Enrique Mascaros Balaguer, que es médico de familia, Ana María Fulio Martínez, médico de familia también, Pilar Marcos Martínez, médico de familia de Elda, Leire Gaztelurrutia Levesa, que es la coordinadora del área de tabaquismo y de respiratorio de la SEFAC, de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, María Isabel Bueno Juan, enfermera del Departamento del Hospital General, y Lina Granell Vidal, que es una farmacéutica de Villarreal y también es dietista y nutricionista. Y como colaboradores tenemos a Rosa Albelda Vendrell, que es una médico de familia del Departamento de Salud de la Ribera, Francisco Ballester Mecho, es un farmacéutico de Villarreal, Inmaculada Cañones Castelló, una enfermera, Sonia Cebrián Fajardo, que es una farmacéutica del área de la Pobla del Duc, Alberto Cortilla Santamaría, que es médico de familia, Luis España Cruáñez, médico de familia también, Magali Martín Navarro y Bocona, médico de familia, María Isabel Matilla García, que es médico de familia también, Pilar Roca Navarro, que es médico de familia, y Inmaculada Romaña Buf, que es enfermero del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la FE. Bueno, esto es una foto de antes de la pandemia. Algunos de los compañeros que tenemos aquí ya no están y otros que ahora están no están, pero con ella lo que quiero es invitaros a aquellos que tengáis interés en tabaquismo a formar a formar parte de nuestro grupo, ¿vale? A través del correo de la sociedad podéis contactar con nosotros y es una invitación que aprovecho ahora para haceros. Paso ya a detallaros brevemente cada uno de los capítulos de la guía. La guía consta de 14 capítulos, de unos anexos que consideramos que son fundamentales porque le da la parte práctica al abordaje. En cada uno de los capítulos vamos a hacer referencia constantemente a los anexos, ¿vale? Porque lo que queremos es que sea algo dinámico. Y un glosario de términos en tabaquismo. El primer capítulo, el diagnóstico del fumador diagnóstico del fumador y evaluación del paciente, está realizado por Enrique Mascaros Balaguer. Y en este capítulo nos hemos centrado en lo que es la historia clínica de tabaquismo de Abucasis, ¿vale? La historia clínica de tabaquismo de Abucasis es una cooperación que hicimos entre el grupo de tabaquismo de la SOBANCI y la Consejería de Sanidad. Y es una historia clínica que sigue de forma lógica y secuencialmente lo que es la intervención breve en tabaquismo, que es la intervención estrella que tenemos en atención primaria. Entonces, lo que hemos querido con este primer capítulo es, a través de pantallazos, orientar a los compañeros de cómo utilizar la historia de tabaquismo de Abucasis. Comentaros también que desde hace 5 años el grupo de tabaquismo estamos formando a los residentes, tanto médicos como enfermeros, de comunitaria en las unidades docentes. Y una de las partes fundamental que hacemos en nuestros talleres con los residentes es el abordaje práctico del tabaquismo a través de la historia clínica. Por lo tanto, este capítulo también nos sirve como referencia para residentes para que se familiaricen con los pantallazos que van a encontrar en la práctica diaria en Abucasis cuando pasen a los centros de salud y de tal forma que cuando se integren en los centros de salud sepan ya cómo utilizarlo y cómo abordar el tabaquismo a través de la historia clínica. El capítulo número 2, también realizado por Enrique Mascaros, se centra en la intervención en el paciente fumador. En este capítulo se desarrollan los 3 tipos de intervenciones que tenemos en atención primaria: la intervención breve, la intervención intensiva y la intervención especializada, ¿vale? Se detalla cómo se realiza cada una de ellas y, Marta.
alguien te dice que te pongas el micrófono, que al final no se oye. No sé lo que ha pasado, que nos hemos quedado, habrá que volver a darle. ¿Estabas No, compartiendo? eso de ahí. Hay que volver a darle y ya está. Esa no. Ah, vale, vale, esta. Vale, vale. Vale. A ver. Bueno, pues como os comentaba, el capítulo número 2, ¿vale? Que lo ha hecho Quique y nos describe lo que es la intervención breve, la intervención intensiva y la intervención especializada. En el capítulo número 5 vemos cómo se implementa esto en la Iván, evaluación. Sí, perdona que te corte, no se ve la presentación. Igual la veis vosotros, pero aquí no lo estamos viendo. ahora Marta nos lo Dejar de ve. compartir y volver a compartir. Muy bien, gracias. Habrá que volver a darle a compartir cuando vuelva a aparecer eso. Vale, estás. Ahora sí. ¿Estabas ahí? ¿Vale? Ahora falta que se quite esto para poder darle a pantalla completa. Ahí. Vale. Ahora sí que la veis. Sí, supongo. Sí, Vale. sí, Pues sí. nada, pues sigue siendo Quique Mascarós el autor del capítulo número 2. No ha cambiado. Y lo que os decía, nos describe lo que es la intervención breve, la intervención intensiva y la intervención especializada. Y como os digo, lo que queremos es hacerlo eminentemente práctico. Nosotros cuando tenemos un paciente fumador en la consulta, solamente tenemos dos opciones, ¿vale? Cuando le preguntemos a ese paciente fumador si quiere dejar de fumar, nos puede decir que sí, que quiere hacer un intento, o nos puede decir que no. Y entonces en la guía, pues trabajamos con eso. Si nos dice que no, hay que hacer una intervención motivacional, que se explica en la guía brevemente los principios de la entrevista motivacional, las pautas que hay que seguir, todo eso a través de pantallazos de forma práctica. Y si nos dice que sí, que quiere dejar de fumar, pues seguiríamos con la intervención breve a través de los pantallazos que también os explicamos aquí en la historia de tabaquismo. Como os decía, en este capítulo número 2 desarrollamos lo que es la intervención breve, la intervención intensiva con una propuesta que consta de 2 visitas antes del día D y 5 después del día D, y lo que es la intervención especializada. La intervención especializada en nuestro departamento, por consellería, está destinada a las UCA, ¿vale? Las unidades de conducta adictiva. Puede ser que en algún departamento haya alguna consulta especializada de tabaquismo. No es lo normal, pero en el caso de que haya alguna consulta especializada de tabaquismo, lo que hay que hacer es compartir los criterios de derivación entre UCA y la unidad especial de tabaquismo. Las unidades especializadas de tabaquismo pueden estar tanto a nivel hospitalario como en atención primaria. Lo importante en una unidad de tabaquismo es que el profesional que esté al frente de ella esté formado, ¿vale? Indistintamente pueden estar en primaria o en el hospital. Y comentaros los 5 criterios de derivación que hemos consensuado con Consellería, que están en el Bucasis y sois los que tenéis aquí en la guía. 3 o más intentos previos de abandono supervisados por algún personal sanitario, presencia de trastorno psiquiátrico grave estabilizado. Si no está estabilizado, ni siquiera intentamos que deje de fumar, ¿vale? Antecedente o presencia actual de otros trastornos adictivos, de otras adicciones a otras drogas, sería un motivo de derivación. Presencia de serios problemas de salud relacionados con el tabaquismo que no estén controlados en ese momento, y fumadoras embarazadas que deseen dejar de fumar y no puedan conseguirlo sin ayuda especializada. Cualquier paciente que captemos en atención primaria que cumpla alguno de estos 5 criterios de derivación, automáticamente, como veremos ahora en el algoritmo, es candidato a derivarlo a una UCA o a una unidad especializada de tabaquismo. Finalmente, en este segundo capítulo también mostramos cómo hacer el tratamiento de inicio y de continuación de aquellos fármacos que están financiados, ¿vale? Sabéis que desde enero de 2020, tanto valeriniclina como bupropion están financiados, ¿vale? Y en la guía también explicamos cómo hay que hacer esta prescripción de los que están financiados y de la TSN que
que no está financiada, ¿vale? También está la opción de prescribir TSN si lo creemos que es adecuado para ese paciente, aunque no esté financiada. Y finalmente comentaros también que en este capítulo hacemos referencia a la propuesta de adaptación de la intervención breve a los criterios de financiación de fármacos del Sistema Nacional de Salud que hicimos en marzo del año pasado el grupo de tabaquismo, que es la manera de adaptar la intervención breve estándar a los criterios de financiación, que consta de 3 visitas fijas y 2 opcionales. Todo esto, al final de la guía, os lo explicaré un poco más. Dentro de este segundo capítulo hemos querido entregar a todos los profesionales que a nivel de atención primaria pueden actuar en el tabaquismo. La segunda parte de este segundo capítulo es el abordaje del tabaquismo por enfermería, que está realizado por la compañera María Isabel Bueno Juan, enfermera del Centro de Salud de Juan Llorens. En este capítulo, la compañera nos explica las funciones de enfermería tanto en primaria como en hospital y nos propone unos NANDA, unos NICS y unos NOCS, que son los que se acercan más a los que estarían adecuados para realizar el registro de las actuaciones de enfermería en estos pacientes. El tercer agente que digamos que estaría integrado en este esquema sería el farmacéutico comunitario, el farmacéutico de área, el farmacéutico de zona. Este capítulo ha sido realizado por Leire Gaztelurrutia Ledesa, que es la coordinadora del área de tabaquismo del grupo de respiratorio y tabaquismo de la SEFAC, de la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios. En este capítulo, la compañera nos describe unos criterios de derivación desde farmacia a atención primaria, por ejemplo, pacientes menores de 18 años o mayores de 70, pacientes con determinadas enfermedades como angina de pecho, como enfermedad cerebrovascular y pacientes con determinados tratamientos. También tenemos un anexo de derivación en el que a través de esta carta de derivación al médico el farmacéutico deriva al médico de atención primaria o a la enfermera a ese paciente que cumple estos criterios de derivación. Esta es una carta de derivación que ha sido consensuada por la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, por SEPAR, por SENFIC, por SEMEGEN, por SEM y por SEDER, por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo. El capítulo 3 ha sido realizado por Ana María Furió y se centra fundamentalmente en el tratamiento farmacológico. Lo que hacemos es, a través de unas tablas que visualmente son muy atractivas, describir los 3 tratamientos de primera línea que tenemos para abordaje de tabaquismo. Es decir, TSN en sus 4 formas, en parches, en chicles, en comprimidos y en el spray bucal, vareniclina y bupropion, ¿vale? De estos 3 tratamientos, pues están las indicaciones, las contraindicaciones y las precauciones que hay que tener. Estas tablas están integradas en un capítulo y son para profesionales, pero también hemos querido en los anexos introducir una serie de hojas informativas con destino a los pacientes, ¿vale? Entonces, el anexo 10, por ejemplo, nos informa sobre los chicles y los comprimidos de nicotina. Y estos anexos que van destinados a los pacientes les explica qué son, para qué sirven, cómo se usan, cosa muy importante en los chicles y los problemas que pueden aparecer, ¿vale? Estos anexos, como os digo, van destinados a los pacientes y tenemos las 4 formas de TSN, la bupropiona y la vareniclina con sus anexos. El capítulo número 4 es el abordaje psicológico del tabaquismo. Podemos decir que el abordaje del tabaquismo tiene 3 ejes fundamentales. El primer eje sería el abordaje de la dependencia física, que es a una sustancia, que es la nicotina, y lo realizamos mediante el tratamiento farmacológico. El segundo eje fundamental es la dependencia psicológica y lo hacemos a través del abordaje cognitivo-conductual. Y el tercer eje sería tratar el entorno social del paciente. Lo comento porque normalmente cuando vamos a dar los talleres a los centros de salud, a los compañeros residentes, la mayoría de ellos se centran en lo que es el abordaje farmacológico. El abordaje farmacológico es importante porque duplica las posibilidades de éxito de que el paciente deje de fumar. Pero el abordaje psicológico es fundamental
porque es la principal herramienta que tenemos para la prevención de recaídas. Sabéis que en tabaquismo es frecuente que para dejar de fumar se necesitan entre 3 y 4 intentos. Y muchas veces es porque solemos prescribir muy bien, pero no solemos hacer tan bien el abordaje psicológico. Entonces, en la guía nos hemos centrado también en el abordaje psicológico y hemos hecho una propuesta de 3 o 4 anexos que hay que dar al paciente en 3 fases que se adaptan a la intervención breve. Sería lo que hay que hacer antes del día D, el día D es el día en que empieza a fumar, pues hacer una lista de motivos, hacer un autorregistro de cigarrillos, lo que hay que hacer los primeros días durante el día D, los primeros días en que ha dejado de fumar, pues dar unos consejos de afrontamiento del síndrome de abstinencia, verbalizar los primeros beneficios y lo que hay que hacer unas semanas después de dejar de fumar, la prevención de recaídas y las conductas alternativas. ¿Vale? Todo esto lo tenéis desarrollado en este capítulo. El capítulo 5 está desarrollado por la compañera Pilar Martínez y se centra en la prevención de recaídas, que como os he dicho es fundamental a la hora de abordar la intervención en tabaquismo y para prevenir el que el paciente vuelva a fumar. A lo largo de este capítulo se explica qué es una recaída, en qué consiste y cómo hay que actuar ante una recaída. Y también tenemos el anexo 16, que es para los pacientes, ¿vale? En este anexo se le explica distinción entre caída y recaída, situaciones habituales de riesgo de recaída, situaciones específicas, las estrategias de prevención, estrategias de escape, de distracción, de cambio de comportamiento y el afrontamiento psicológico y del cambio de actitudes. Como os digo, estos anexos van destinados a los pacientes, ¿vale? El capítulo 6 se centra en el abordaje del aumento de peso en la desactuación tabáquica. Está realizado por la compañera Lina Granell Vidal, que es farmacéutica y también es dietista y nutricionista. En este capítulo, a partir de la pirámide de la alimentación saludable, hace una propuesta de un plato saludable con una distribución de proteínas, hidratos de carbono y de grasas. Y también tenemos una propuesta de una dieta estándar para aquellos pacientes que ganan peso en excesivo cuando están dejando de fumar, que se les puede proporcionar. Todo esto lo tenéis en la guía. El capítulo número 7 lo he realizado yo y se centra en la intervención en el fumador pasivo. Muchas veces cuando le preguntamos a un paciente si fuma o no y nos contesta que no, parece que ya no tengamos nada que hacer con ese paciente. Es que hay que preguntar a ese paciente si ha sido no fumador durante toda la vida o si es un exfumador. Tanto en un caso como en el otro hay trabajo que hacer. En el caso de que nunca haya fumado, hay que explicarle lo que es el tabaquismo pasivo, hay que explicarle los peligros del tabaquismo pasivo. Aquí tenéis una propuesta de cómo evaluar la exposición al tabaquismo pasivo con una serie de preguntas y explicarle que la exposición al tabaquismo pasivo sigue dando perjuicios aunque él sea un no fumador. Y el trabajo con los exfumadores, pacientes que han sido fumadores y que ahora no fuman, pues principalmente es dar consejo para prevenir las recaídas y también que eviten la exposición al tabaquismo pasivo. El capítulo número 8 se centra en la intervención para ayudar a dejar de fumar en fumadores especiales. Ha sido realizada por Ana María Furio Martínez y tenemos 14 escenarios clínicos en los que en cada uno de ellos, de los 3 tratamientos que hay de primera elección que tenemos, el bupropión, la vareniclina o la TSN, en cada uno de estos escenarios clínicos evaluamos cuál es el más indicado, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de estos 3 fármacos en cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, tenemos en embarazo y lactancia, menores de 18 años, población anciana, pacientes con patología cardíaca, hipertensos, diabéticos, EPOC, patología renal o hepática, patología psiquiátrica. En cada uno de ellos se valoran los 3 tratamientos farmacológicos que hay de primera línea y se aconseja cuál es el más indicado y el contraindicado. El capítulo número 9 lo he realizado yo y en este lo hemos titulado Aspectos organizativos de la atención al tabaquismo en atención primaria. Y aquí es donde, después ya de explicar cómo interviene en el paciente fumador, el tipo de intervenciones que hay, es donde realizamos la propuesta
de intervención que queremos o que creemos que es la oportuna en común en toda la comunidad. De cada uno de los niveles de intervención breve, intensiva y especializada se describe cuál es el objetivo de la intervención, el ámbito de aplicación, la población diana y la intensidad y la extensión de la intervención. Y la descripción de la intervención, hacemos referencia al capítulo 2, que es el que ha hecho Quique Mascarós, donde ya se ha hecho la explicación de lo que es la intervención en sí. Básicamente, el resumen del aspecto organizativo lo tenéis aquí en esta imagen. Tenemos tres tipos de intervenciones: intervención breve, intervención intensiva y especializada. La intervención breve la debería de saber realizar cualquier profesional sanitario de cualquier nivel asistencial, de hospital, de odontología, matrona, pediatra, médicos de atención primaria, enfermeras, farmacéuticos. Y ponemos entre paréntesis atención primaria porque la intervención breve es la intervención estrella en atención primaria, puesto que somos el primer escalón de la atención sanitaria y somos los más accesibles. La intervención breve se define porque el tiempo de contacto es menor de 30 minutos y el número de contactos como máximo de 3. Y con esta intervención serían factibles que dejasen de fumar el 55% de los fumadores. Con la intervención intensiva, que es aquella que tienen más de 3 contactos y más de 30 minutos, os recuerdo la propuesta que hemos hecho en el capítulo 2, que es una intervención de 2 visitas antes del día D y 5 después, y esta también se realiza en atención primaria, pero se realiza en consultas programadas, puesto que, como hemos dicho en la definición, es mayor de 30 minutos y más de 3 contactos. Y puede ir dirigida a cualquier tipo de fumador, pero especialmente a aquellos fumadores que tienen una dependencia elevada o aquellos que han hecho varios intentos de dejar de fumar con intervención breve y no lo han conseguido. Con esa intervención intensiva, un 30% de los fumadores deberían de dejar de fumar. En conclusión, con la intervención intensiva y con la breve, el 85% de los fumadores son factibles de que dejen de fumar y solamente un 15% habría que derivarlos a intervención especializada, al azúcar. ¿Qué pacientes derivaríamos al azúcar? Aquellos que hemos dicho que cumplen los criterios de derivación, los 5 criterios que hemos comentado antes. Y el resumen de todo esto es el algoritmo de decisión para el abordaje del tabaquismo en la Comunidad Valenciana, que es la propuesta que hacemos desde el grupo de tabaquismo, como os he dicho desde el principio, que era uno de los objetivos, que era unificar. Partimos de la intervención breve, la estrategia de las 5 A's, como os digo, a realizar por cualquier profesional sanitario en cualquier consulta a demanda, averiguar si fuma y registrarlo, aconsejar el abandono, apreciar la disposición para dejar de fumar. Llegados a este punto, el paciente puede decirnos que no quiere dejar de fumar, haríamos una intervención motivacional. Y si sí que quiere dejar de fumar, veríamos si el paciente cumple criterios de derivación. Si cumpliese criterios de derivación, nuestro trabajo con ese paciente ha finalizado porque lo derivamos ya a las UCAs o a las unidades de tabaquismo. Y si no cumple criterios de derivación, nos lo quedamos. Y tenemos 3 opciones. O seguimos con la intervención breve, o le proponemos la intervención intensiva, o en el caso de que en ese centro de salud o en esa área haya intervención grupal, se le puede proponer también intervención grupal. En el caso de que el paciente no acepta la intervención intensiva porque no tiene tiempo de acudir a tantas consultas o no hay intervención grupal, seguiríamos con la intervención breve, con la cuarta A ayudar a dejar de fumar y con la quinta A acordaríamos un seguimiento, ¿vale? Con las 3 visitas. Y si el paciente tiene disponibilidad de venir a intervención intensiva porque tiene tiempo y puede venir a las 7 consultas, o hay intervención grupal en ese área de salud, se puede derivar a intervención intensiva o a intervención grupal. Esto sería más o menos el resumen de la propuesta que hacemos como base para la atención al tabaquismo en toda la comunidad, ¿vale? La tenéis también en la guía. El capítulo 10 se centra en el abordaje del tabaquismo en la comunidad y está realizado por la compañera Pilar Marcos Martínez, ¿vale? Nos hace una propuesta de aproximación a la comunidad desde una perspectiva biopsicosocial e integral y nos da una serie de consejos para desarrollar los programas de la comunidad frente al tabaquismo. El capítulo 11 nos habla de la prevención del tabaquismo, lo he realizado yo, y parte de las distintas etapas por lo que los adolescentes empiezan a fumar.
y en cada una de estas etapas la actuación preventiva que hay que realizar. Y hacemos una propuesta que debe de cumplir unos 8 criterios de calidad que debe de cumplir un programa preventivo para que sea eficaz. El capítulo número 12 es un capítulo que creo que es muy importante. Se centra en los nuevos dispositivos de suministro de nicotina por calentamiento. Está realizado por la compañera Ana María Furió y en este capítulo lo que nos hace es explicarnos y desarrollar los distintos tipos de dispositivos que tenemos. Básicamente son 3: los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, cigarrillos electrónicos y Juul, los productos de tabaco por calentamiento, el IQOS y las cachimbas, ¿vale? Analizamos cada uno de ellos y tenemos una tabla que yo creo que es muy importante en la que hace una comparación entre el cigarrillo convencional, los dispositivos electrónicos de nicotina y los productos por calentamiento, distintas características en cuanto a capacidad de adicción, capacidad potencial de suministro de productos tóxicos y nos hace una comparación que creo que es importante. El capítulo 13 lo ha hecho la compañera Pilar Marcos Martínez y en él vamos a ver las distintas webs nacionales e internacionales de tabaquismo que aconsejamos nosotros como fiables, cómo usar las redes sociales, el correo electrónico y las aplicaciones para dispositivos móviles que ayudan a dejar de fumar. Por ejemplo, tenemos una aplicación de la Asociación Española contra el Cáncer que se llama Respira PP y otra de la SEDET, de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, que se llama Se Acabó. En este capítulo pues, nos describe un poco Pilar las características de cada una de ellas. Y ya el último capítulo, que es el capítulo 14, también realizado por Pilar Marcos, nos hace una revisión y nos aconseja una serie de revistas relacionadas con tabaquismo. Aquí tenemos, por ejemplo, Prevención con Tabaquismo, Nicotina en Tabaco Research, Tabaco Control, que son revistas específicas de tabaquismo, y después otras revistas que eventualmente aparece algún artículo sobre tabaquismo, como Atención Primaria, AMF, British Medical Journal. Bueno, estos son los anexos que tenéis recopilados al final de la guía. Y como veis, son todos anexos que van destinados a los pacientes fumadores. Destacar, por ejemplo, el de registro de consumo y el de conductas alternativas al cigarrillo, puestos que en estos se centran lo que es la intervención del abordaje cognitivo-conductual. Como os digo, tenéis anexos para los pacientes de chicles, comprimidos, parches de nicotina, spray bucal de nicotina, bupropión y vareniclina, y después consejos para afrontar el síndrome de abstinencia, una hoja informativa sobre el cigarrillo electrónico que hemos hecho desde el grupo y la propuesta de adaptación de la intervención breve a los criterios de financiación, que como os digo, hicimos una webinar en marzo y que ahora os daré una referencia por si queréis volverla a ver. Finalmente, hay un glosario de términos porque muchas veces damos significados distintos a las mismas palabras y es importante que todos hablemos un mismo lenguaje en tabaquismo y hemos querido recoger los principales conceptos en tabaco para hablar todos de la misma manera. Como os decía, hay 3 enlaces de YouTube que quería comentaros. El primero es la masterclass que hicimos de adaptación de la intervención breve a los criterios de financiación. Aquí tenéis la dirección, la hicimos en marzo del año pasado. Y después también tenéis colgadas en YouTube 2 píldoras de tabaco que se pueden utilizar como sesiones clínicas en los centros de salud, en el que desarrolla esta adaptación de la intervención breve en las 3 consultas. Y finalmente también recomendaros que hicierais el grupo de abordaje del tabaquismo, ¿vale? Donde tenéis colgado anexos, un monográfico sobre tabaquismo que hicimos en el año 2019. Y también deciros que hoy, día 25 de mayo, empieza la Semana Sin Humo. Sabéis que el día 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y os invito a que entréis en la página de la Semana Sin Humo de la SENCIC. Aquí tenéis la dirección, el material de descargas. Esa es la imagen que hemos elegido este año, que como os digo empezamos hoy día 25, que tiene como lema dejar de fumar tu otra vacuna. Pues hemos querido relacionarlo un poco con la época en la que estamos. Y en la parte de material de descargas podéis descargaros el díptico, ¿vale? Con una serie de consejos para los pacientes, la receta para dejar de fumar, en el que se dan una serie
de normas y de consejos para que el paciente haga un intento por dejar de fumar. También hay una propuesta de actividades a realizar en los centros de salud, tanto con la población como en el centro de salud, como a nivel de medios de comunicación, y un plan para dejar de fumar. Todo esto en la pestaña de la semana sin humo en material lo tenéis. Y finalmente, pues comentaros que la guía ya está colgada en la tienda online de la sociedad y que tenemos varias opciones para adquirirla. La guía en físico, la edición para no socios tiene un precio de 25 euros, la edición para socios en físico de 16 euros y hay también la posibilidad de adquirirla de forma digital mediante un PDF que se os enviaría y el precio para no socios sería de 17 euros y para socios de 13. Y con esto acabo la presentación. Si tenéis alguna pregunta a través del chat o si queréis ya con el micro abierto la podéis hacer y muchas gracias por la atención. Vale, para ver si hay algo en el chat. Vale. Pues bueno, vamos a dejar un tiempo y, exacto, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre la guía. La verdad es que la guía, pues, comentaros mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, comentaros que nos ha costado un poco de hacer en cuanto al tiempo, nos ha costado 3 años, pero la idea era presentarla el año pasado en el congreso presencial que SENCI realizaba en Valencia, pero claro, llegó la pandemia y tuvimos que aplazar todo lo que era actividades más presenciales. Y también comentaros que muchos de los capítulos de los que tenéis en la guía los hemos tenido que reducir porque más que una guía nos salía un manual. Y siempre hemos buscado pues, que fuese una cosa práctica, que la pudieseis tener a mano en la consulta. Y entonces, pues en algunos capítulos hemos tenido que reducir algunos contenidos, pero creemos que el formato ha quedado muy bien, no ha quedado excesivamente gruesa y que os animo a que paséis por la sociedad, que le echéis un vistazo, que os animéis a comprarla y que sobre todo que la pongáis en práctica, ¿vale? Sobre todo el algoritmo que os proponemos, pues eso, que sea un poco la base de la atención al tabaquismo en los distintos departamentos. Es una propuesta que hace un grupo de tabaquismo de una sociedad determinada y como propuesta que es factible de ser modificable y de ser adaptada a cada uno de los departamentos. Pero, como os decía, el EPIAT, en una de las debilidades que constatamos cuando lo elaboramos, fue que había una falta de un programa de intervención en tabaquismo. Y lo que hemos querido hacer desde el grupo es hacer nuestra propuesta y que sirva un poco de arranque para homogeneizar lo que es la atención al tabaquismo en la comunidad. Pues no sé si tenéis alguna pregunta. Vale. Vale, yo creo que esta es una pregunta que nos hace Quique, que es un poco para todos los que estamos conectados. No sé si la podéis leer todos. Nos pregunta si con el tema de la pandemia las actividades de la Semana Sin Humo, si las habéis adaptado en vuestros centros de salud. Como empezamos hoy, se supone que ya deberíamos de tener algo preparado a lo largo de esta semana, dentro de las posibilidades de cada centro de salud, pues hacer alguna actividad. No sé si alguien de los que está conectado pues nos puede decir si tiene previsto hacer algo, montar alguna mesa, alguna charla en colegios o en la comunidad o hacer alguna intervención en medios de comunicación. El jueves saldrá la nota de prensa que sale todos los años de SENCIC con las encuestas que hemos hecho desde principios de abril hasta el día 10 de mayo, ¿vale? Con unos enlaces que iban directamente a unas encuestas tipo Google. Y deciros que en cuanto a la Comunidad Valenciana hemos recogido unas 300 encuestas y que tendremos datos propios
de todos los ítems que se preguntaban en la encuesta. Pero que, claro, como la rueda de prensa nacional se hace el jueves, hasta que no sale la nota de prensa nacional no podemos difundir datos autonómicos. O sea que a partir del jueves podré pasaros ya datos de la encuesta de la semana sin humo de este año. Pues si no hay ninguna pregunta más, son las 6:30 y nada, agradeceros vuestro tiempo, tanto lo que habéis estado aquí presencialmente como lo que habéis estado conectado en casa desde Webex. Y lo que os decía, animaros a que vengáis a la sociedad, le echéis un vistazo a la guía y la pongáis en práctica. Muchas gracias.